Hermanos amados, Dios los bendiga. Quería compartirles una pequeña reflexión con respecto a la lectura bíblica que tuvimos el día de hoy con las hermanas Viviana y con la hermana Gloria. Eh, Nos encontramos, ¿cierto?, en Marcos 5, desde el versículo 20, ¿cierto?, nos encontramos con una historia bien conocida que es esta mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo y fue sana. Eh, Creo que es importante entender de que esta mujer, ¿cierto?, según la misma ley de Dios, era considerada una mujer inmunda. Nosotros nos encontramos que una mujer con flujo de sangre, ¿cierto?, ni siquiera las personas se podían sentar en el mismo lugar donde ella se sentaba, sino esa persona también iba a ser impuro hasta la tarde. ¿Entienden? Entonces, por 12 años ella fue considerada, según la misma palabra de Dios, inmunda, porque lo era, hermanos. ¿Verdad? Aquí no hay un tema de victimizar a la gente y tampoco podemos nosotros como romantizar esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver de que bíblicamente ella era inmunda por causa del flujo de sangre. Ahora, el propósito de Dios es diferente. Muy probablemente, ¿cierto? Esta causa, ¿cierto? Probablemente haya sido algún pecado sexual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos encontramos, por ejemplo, de que cuando ella ya es sana, ¿cierto? Y cierto, el Señor Jesucristo empieza a ver quién la había, ¿cómo se llama?, tocado, ¿cierto? Vemos en el versículo 33 que dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y creo que esa frase de que le dijo toda la verdad no es solamente que ella haya contado: mira, ¿sabes qué? Vine entre la multitud, toqué el manto y fui sana. Yo creo que justamente aquí hay una confesión, un testimonio. Probablemente ella confesó cuál era la causa, ¿cierto? De sus pecados, su vida, ¿cómo se llama?, pecaminosa, todo lo que padeció, ¿cómo se llama?, con los médicos, todo lo que gastó, probablemente perdió, ¿cómo se llama?, a su familia. Bueno, esto es una probabilidad, porque como era considerada una mujer inmunda, probablemente tiene que haber perdido hasta el marido y probablemente debe haber sido hasta, ¿cómo se llama?, repudiada. Considerando que probablemente, ¿cierto?, había también algún pecado sexual que quizás provocó esto, ¿cierto? Pero independientemente de eso, nosotros nos vemos de que, ¿cómo se llama?, esta mujer, ¿cierto?, sí o sí era rechazada y considerada inmunda. Más aún, ¿cierto?, en que vemos tantos ejemplos en los evangelios de la religiosidad que se vivía en estos tiempos, que si bien esta mujer era inmunda, bíblicamente hablando, era aún más rechazada porque nos encontramos con líderes religiosos y culturalmente a la gente más religiosa todavía, ¿cierto? Entonces, si bien era inmunda, pero como les dice el Señor Jesucristo a los líderes, le dice: ustedes han dejado lo más importante del reino, la misericordia, etcétera, etcétera, el amor y la justicia. Entonces, aún era más rechazada y más segregada, ¿cierto? Entonces, pero, ¿cierto?, independientemente de esto, yo quería enfatizar este punto, de que independientemente que esto probablemente fue consecuencia de su pecado, estuvo 12 años padeciendo flujo de sangre, gastando todo lo que tenía, yendo con médicos, etcétera, etcétera, y aún estaba peor. Independientemente que esto es por causa del pecado. Ahora sí, ustedes dicen: pero ¿cómo usted puede decir que es por causa de su pecado si no lo dice la Biblia? Pero nosotros vemos de que las Escrituras, por ejemplo, en el Salmo 51, dice: en maldad fui concebido. Nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en Primera de Juan, de que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿cierto?, y la verdad de Dios no está en él. Entonces vemos de que no es responsabilidad de Dios, a eso voy. Es responsabilidad de nuestra situación pecaminosa. ¿Me entienden? Porque no es que Dios quiera de antojo, ¿cierto?, mandar Él consecuencias por el pecado. Como yo les he enseñado muchas veces, el pecado es altamente contaminante. Y esas son las consecuencias que vienen del pecado. Por eso de que cuando Adán pecó, ¿cierto?, murió él espiritualmente y transfirió esa muerte espiritual a todos, como lo explica Pablo. ¿Me entienden? Entonces, así de contaminante es el pecado. Pero el punto es el siguiente: la misericordia y la gracia y la justicia de Dios, ¿cierto? En ese mismo proceso de 12 años, donde ella estuvo viviendo las consecuencias del pecado, ¿cierto? En ese proceso Dios usó esa misma instancia
No que Dios tenga alguna relación con el pecado, sino que esa misma instancia de las consecuencias del pecado en su propia, de que ella era impura, etcétera, etcétera, para tratar su corazón, para que cuando llegara el tiempo que se encontrara con Jesús, no solamente fuese sana, sino fuese salva. Por eso Jesús le dice, hija, tu fe se ha salvado. Y esa fe de salvación, Dios la empezó a producir o a trabajar en su corazón durante esos 12 años o durante las consecuencias de su pecado. Por eso que ella pudo ahí libremente decir toda la verdad. ¿Me entienden? Así también en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado, o sea, para Dios no hay impedimento, aunque nosotros estemos en el lodo, en la repugnancia de nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado, aún esas instancias Dios las va a usar para encontrarse con nosotros. Pero para que Dios se encuentre con nosotros, nosotros tenemos que partir desde reconocer cuál es nuestra condición pecaminosa. ¿Me entienden? Yo no puedo, ¿cierto? Yo no puedo culpar a la sociedad, culpar aquí, culpar a este de acá. Yo tengo que reconocer. Nosotros empezamos a conocer verdaderamente a Dios o a tener un verdadero encuentro real con el verdadero Señor Jesucristo. Ese conocimiento relacional verdadero con Dios parte desde el punto que yo reconozco cuál es mi condición pecadora sin Dios. Que no hay excusas, que no hay a quien culpar, que no hay justificaciones, y yo reconozco lo que soy, reconozco lo que he sido, lo que soy en el pecado, incluso lo que puedo llegar a ser por causa de esta condición pecaminosa. Y desde esa condición de quebranto nace el verdadero conocimiento de Dios. Por eso muchas veces nuestro conocimiento de Dios es limitado, porque hay áreas en nuestra vida que no hemos reconocido, no queremos reconocer, ¿cierto?, que nosotros somos pecadores. Y por eso juzgamos muchas veces, ¿cierto?, a gente que aparentemente ha cometido pecados peores que nosotros, y no entendemos que nuestra naturaleza pecaminosa puede hacer exactamente lo mismo y cosas peores. Que no significa que tengo que avalar el pecado de la gente. Nosotros tenemos que juzgar en el sentido de que el pecado es pecado. Pero no nos podemos poner en el lugar de jueces, porque hay un solo juez, que es Dios, como dice la Biblia, y aunque nosotros tenemos que obrar en justicia, ¿cierto?, y tratar el pecado como se tiene que tratar el pecado, ¿cierto?, pero, ¿cierto?, siempre, aunque Dios es justo y castiga el pecado, ¿cierto?, y Él nunca deja de hacer ver ¿cierto?, el pecado como algo malo, algo castigable y algo que Él aborrece. Sin embargo, abre la puerta siempre para la misericordia a través del arrepentimiento genuino de una persona que realmente se quiere arrepentir. Así, en la condición en que estemos, así nosotros, en la condición en que estemos, independientemente que sea por causa de nuestro pecado, Dios en esa misma circunstancia no va a ser impedimento para que se encuentre con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios, admitir nuestra condición y saber de que la misericordia de Dios y la gracia en Cristo Jesús, y solo en Cristo Jesús, está abierta para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de corazón y no nos justificamos ni buscamos culpables, asumimos nuestra responsabilidad y tomamos la decisión de convertirnos, cambiar de vida. Y Dios nos va a cambiar. Amén. Pero nosotros tenemos que tomar actitudes de arrepentimiento y de conversión. Y en esas circunstancias, no importa la situación en que estemos, por muy sucia y vil que sea, en esa misma circunstancia nos podemos encontrar con el Señor Jesucristo. Y puede ser usada por Dios, y Dios la quiere usar para que quebrantarnos y nos encontremos con el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Un abrazo. Dios los bendiga grandemente. Espero esto haya sido de bendición.